Bueno, ahí está grabando. Entonces, como les decía, hoy va a ser el primer quiz que fue anunciado, pues por ser el primero, pero no van a seguir siendo anunciados. Durante el fin de semana los metí a todos en la página del curso en Moodle. Algunos se confundieron porque están en otro grupo, el grupo de Juan Humberto, de Juan H. Pensaron que no, que yo iba a crear un grupo nuevo. No, realmente el curso tiene una sola página en Moodle y ahí todos los profesores hacemos nuestras cosas. Entonces lo que hice fue crear una pestañita que dice algo así como actividad del grupo 3. Ahí la van a poder ver y ahí va a estar el quiz que más adelante les digo cuándo lo vamos a hacer, en qué hora. Bueno, entonces para empezar, ahí están sus pantallas, lo que hicimos en la clase pasada. Teníamos una definición de lo que es una tautología, tal como se leía ahí. Una tautología es una proposición lógica que siempre es verdadera, sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, y se nota por T, de tautología. De manera análoga, una contradicción es una proposición lógica que siempre es falsa, independiente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen, y se nota por una C. Entonces, al final vimos, al final de la clase pasada, vimos un par de ejemplos. Bueno, los que están ahí en las pantallas realmente no lo voy a volver a poner, simplemente es para recordar esto. P y no P siempre es una tautología, pero digo P o no P, porque esto es que P o que no P sea cierto, pero si P es verdadero, no P es falso, pero la O siempre más es verdadero. O si P es falso, no P es verdadero, pero la O siempre más es verdadero, porque para que una O, una disyunción, sea verdadera, se requiere que al menos uno de los dos sea verdadero. Entonces, como acá tenemos P o no P, uno sabe que al menos uno de los dos siempre va a ser verdadero. De manera similar, P y tautología. Entonces, como tautología siempre es verdadero, entonces al hacer P y tautología, eso me va a... Recuerden que para que el I sea verdadero, se requieren que ambas cosas sean verdaderos, pero como tautología ya es verdadero, entonces este P y T va a ser verdadero cuando P sea verdadero y va a ser falso cuando P sea falso. Y eso va a coincidir exactamente con el de la P. Aquí P y no P, algo similar. Si P es verdadero, no P es falso. O sea, estos dos nunca van a ser verdaderos al mismo tiempo, pues porque uno es la negación del otro. Y como el I es verdadero solamente cuando ambos son verdaderos, aquí no se piensa ese caso, o sea, siempre va a haber uno falso, entonces esto siempre va a ser falso, es decir, va a haber una contradicción. P o contradicción también. Contradicción siempre es falso. Como siempre es falso, este no le va a aportar nada al O, porque el O requiere que al menos uno de los dos sea verdadero, entonces este no aporta nada. Así que solamente vamos a depender de cómo sea P. Entonces P o contradicción va a ser verdadero cuando P sea verdadero y va a ser falso cuando P sea falso, o sea que en realidad me va a dar solamente importa de lo que sea P. Entonces me da P. Y finalmente, P y contradicción es lo mismo, contradicción siempre es falso, y como contradicción siempre es falso, si yo hago P y contradicción, entonces esto nunca va a ser verdadero, porque recuerden que para que el I sea verdadero, se requiere que ambos sean verdaderos. Como este ya no es verdadero, este siempre es falso, entonces esto siempre va a ser falso, es decir, siempre me va a dar una contradicción. Bueno, ahí hemos quedado la clase pasada, la clase de hoy vamos a comenzar allí, y para que les quede como una lista de todas estas equivalencias lógicas, recuerden que la clase pasada al final también vimos lo que eran equivalencias. Aquí está, la que se nota por medio de esas tres rayitas. Y entonces aquí en el ejemplo pusimos equivalencias con tautologías y contradicción. Entonces voy a resumir en un teorema algunos resultados que van a ser útiles, porque eso permite, ya vamos a ver un ejemplo, permite hacer algunas simplificaciones en varios casos. Entonces veamos esto como un teorema que se llama equivalencias lógicas. Digamos que tenemos P, Q y R, proposiciones simples. Bueno, debería haber puesto proposiciones lógicas simples. Proposiciones lógicas son aquellas que tienen las que son siempre o verdad, o verdadero o falso, pero no siempre, no las dos al mismo tiempo.
Y cuando decimos proposiciones simples, es porque digamos que es una sola frase, es un solo enunciado, que es falso o verdadero. Las proposiciones compuestas son las que se obtienen al unir proposiciones simples por medio de los conectivos lógicos que hemos visto. Entonces sean P, Q, R, proposiciones simples, T, una tautología, y C, una contradicción. Entonces tenemos los siguientes resultados. Son 11 resultados, los voy a enumerar tal como están en el texto. El primer resultado, vamos a llamarlo leyes conmutativas. Y tiene que ver con lo siguiente. Si yo hago, a ver, hagámoslo aquí abajito. Si yo hago P y Q, eso es equivalente al hacer Q y P. O sea, podemos cambiar el orden a la disyunción, así como se le puede cambiar el orden a la conjunción. P o Q también es equivalente a Q o P. O sea, ahí el orden no es importante. Segundo, leyes asociativas. ¿Qué dicen? Si tenemos tres proposiciones lógicas P, Q, R y queremos unirlas por medio de una disyunción o una conjunción, pero que sea solamente un conector lógico, o una I o una O. Si las uno siempre con una I, las tres, o todas con una O, yo puedo operar de cualquier manera. Es decir, si yo tengo P y Q y R, yo puedo hacer primero P y Q. Eso es ponerle el IR, o puedo hacer P y Q y R, es decir, primero unir Q y R y después ponerle el P. Esa es una ley asociativa, pero tengan en cuenta que es porque estamos usando el mismo operador lógico, que en este caso es la I. De manera similar, si hacemos P o Q o R es equivalente a P o Q o R. Te lo podemos asociar 2 a 2, tal como está ahí. Inclusive, pues teniendo en cuenta las leyes conmutativas, ustedes podrían tenerlo de otra manera. Podrían decir, hago P con R y después con U. También se podría hacer. Entonces, son las leyes asociativas. Sacamos por acá de una vez. La tercera son las leyes distributivas. Y aquí sí comienzan a haber diferencias. Si hacemos PI, Q o R, tengan en cuenta porque les he mencionado ya varias veces desde el comienzo de este curso, y es que cuando se usan conectivos lógicos que unen tres o más proposiciones, siempre es muy importante poner los paréntesis, porque algunas veces, y es este caso en particular, esos paréntesis son necesarios y son importantes. En el caso del punto 2, la ley asociativa, les recalco que estamos usando el mismo conector o conectivo, el I o el O para las tres proposiciones. Entonces ahí poner el paréntesis no es relevante, pero en la parte de ley distributiva se van a dar cuenta que sí, porque estamos combinando una I con una O. Entonces, por ejemplo, ahí, si tengo P, I, Q o R, esto va a ser equivalente a tener P y Q, luego una O y después P y R. Algo muy similar a la ley distributiva del producto con respecto a la suma que uno ve desde que está en el colegio. Uno hace producto con una suma, es primero por primero más segundo por segundo. Aquí está lo mismo. Primero y, P con el primero y P con el segundo. Entonces P y Q y después yo le pongo por acá un señalador que es que en el aire es muy difícil. Como estaba en el colegio, uno tenía como la propiedad distributiva del producto con respecto a suma, que uno decía, entonces, este con este, más, si aquí fueron más, este con este. Acá es similar. Hacemos este P con el primero que es Q
unido por la I, después le pongo la O y hacemos P unido con el segundo. Es una distribución. Y de manera análoga con la O. Si hacemos P, O, Q y R, sería P o Q y P o R. Estas son cositas que ustedes deben recordar, que es bueno que se aprendan y se la van a aprender fácilmente a medida que hagan ejercicios. En el texto hay muchos ejercicios, varios de ellos tienen la respuesta. Bueno, cuarto, leyes de identidad. Estas son las que comencé hoy recordando, y es que si hacemos una P y una tautología, esto me da P. Y si hacemos P o contradicción, esto me da P. Entonces son leyes de identidad. Si le hago una I con una tautología o una O con una contradicción, no hago nada y eso se simplifica nuevamente a la proposición original. Quinto, leyes de negación. En esta también la hicimos ya la clase pasada. Tenemos que si yo niego una negación, entonces eso no hace nada, es una afirmación. Negar una negación me da una afirmación. No, perdón, esta no es la que quería. Esta sí es verdad, pero esta no es la que quería poner. Discúlpeme, borro acá que están más abajo. La ley de negación es diferente. Es P o no P. Es una tautología, también la vimos ahora. Y P y no P es una contradicción, también con las que empezamos hoy. P o no P es tautología y P y no P es contradicción. Esa es la que llama ley de negación. La que había puesto hace un momentico llama ley de doble negación. Entonces, la ley de doble negación, si es la que dice que si niego una negación, eso me da igual a una afirmación, porque no hago nada. Bueno, 7. Leyes de idempotencia. Bueno, la ley de idempotencia, bueno, si uno traduce literal o mira clínica, idempotencia es como la misma potencia. Si uno mira con parte de matemáticas, aquí lo vamos a tomar es como que fuera la misma, no potencia, sino la misma afirmación o la misma proposición lógica. Entonces vamos a mirar qué pasa si yo le aplico las propiedades de I o de O a una misma proposición. Es decir, ¿qué pasa si yo hago P y P? ¿O qué pasa si yo hago P o P? Entonces, si yo hago P y P, hagámoslo en la cabeza, entonces la I es verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera. Pero como las dos son las mismas, me refiero a que son P ambas, entonces va a ser verdadera cuando P sea verdadera, va a ser falsa cuando P sea falsa, entonces esto me va a dar la misma P. Es P y P, me da P. ¿Y qué es P o P? Lo mismo, como es una O, entonces es verdadera cuando al menos una de las dos sea verdadera y es falsa cuando al menos una de las dos sea falsa. Pero como son las mismas, o sea, son P ambas, entonces va a ser verdadera cuando P sea verdadera, va a ser falsa cuando P sea falsa, o sea que eso también me da P. Si yo uno una proposición con un conectivo lógico de disyunción o conjunción, eso me da la misma proposición. Bueno, esa es la idempotencia. 8. Leyes universales acotadas. Se llama esta. Entonces, leyes universales acotadas. En esta ley universal acotada o leyes universales acotadas, lo que vamos a hacer es mirar el efecto de aplicar una tautología o una contradicción. Eso ya estaba pues en el ejemplo con el que
empecé la clase de hoy o con el que acá de la clase pasada, entonces no lo voy a explicar mucho para poder avanzar, simplemente es, si hago P o tautología, esto me da tautología, y si hago P y contradicción, esto me da contradicción. Eso ya lo había explicado al comienzo, entonces no lo voy a volver a repetir. Otra que ya había explicado en la clase pasada se llaman las leyes de De Morgan, que nos dice que si yo niego una I, si niego una conjunción, yo lo puedo distribuir, pero me da una disyunción. De la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones. Y si yo niego una conjunción, perdón, una disyunción, P o Q, eso me da la I de las negaciones. Listo, se llama leyes de De Morgan. Bueno, ya casi acabamos este teorema, son 11 cositas que vamos a ver, al menos 11 básicas, más adelante pongo otras que son importantes. La 10 se llama leyes de absorción. De la ley de absorción dice que si hago P o P y Q, eso me da P, o sea, es equivalente a P, que vamos a mirar eso un poquitico más detalle. O sea, hacemos P y P o Q, eso también me da P. Bueno, esa de pronto no es tan evidente así a primera vista. ¿Qué es lo que pasa con esta? Con esta ley de absorción. Uno la puede comparar, aquí está, voy a mirar, voy a mostrarles con las leyes distributivas. Vean que tienen la misma estructura, una I y una O adentro, o una O afuera y una I adentro. Una O afuera, una I adentro, una I afuera, una O adentro. O sea, la misma estructura, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que en la ley de distribución tenemos realmente solamente dos proposiciones lógicas. Esta P se repite adentro, esta P se repite adentro. Mientras que en la distributiva estamos haciendo tres proposiciones diferentes, P, Q y R. Sin embargo, la ley de absorción es simplemente una consecuencia de la ley distributiva, porque es que, bueno, aunque en la ley distributiva tengamos tres proposiciones y en la absorción tengamos solamente dos, uno le podría aplicar a eso la ley distributiva. Hagámoslo acá como ejercicio. En este PO, P y Q, ¿cómo quedaría según la ley distributiva? Esto me quedaría que haríamos P o P y P o Q. Eso lo quedaría de acuerdo con la ley distributiva. ¿Y qué es P y P? Digo, P o P y P o Q, entonces aplicamos algo más. A ver dónde tenemos esta. En la idempotencia. Según la idempotencia, ¿qué es P o P? Entonces, en idempotencia, P o P es P. Entonces ponemos, esto me simplifica a P. Y me perdió, ya, P o Q. Bueno, aunque en realidad no es, veo que eso no era necesario, porque bueno, me va a dar la otra. O sea, P o P y P o Q, sí, P o P es P y P o Q. Sí, de pronto no es necesario hacer eso, porque simplemente me está dando la otra, o sea, me está dando esta. A ver, antes de decirle o antes de decir cualquier cosa, díganme ustedes algo. ¿Es lógico eso de P o P y Q que sea idénticamente igual a P? ¿O por qué es eso cierto? Entonces, bueno, más bien, para no darle muchas vueltas. P y Q
Entonces, como es una I, es verdadero cuando ambos son verdaderos. Si ambos son verdaderos es porque P es verdadero, obviamente, pues, y Q es verdadero. Entonces, si P es verdadero, este de acá también sería verdadero, entonces tendría P verdadero unido a algo que es verdadero. Entonces va a ser verdadero cuando P es verdadero. Cuando es falso, el O, cuando ambos son falsos. O sea, cuando este O es falso, cuando P es falso y cuando esto acá es falso. Y para que este de acá sea falso, ¿qué se requiere? Que P sea falso o que Q sea falso. O sea, lo que quiero decir, voy a borrar esto acá más bien, porque no sale fácilmente por donde pensé que podía salir, porque pues, dar vueltas, eso se llama una falacia, y de pronto lo que vamos a ver ahorita, que es un argumento circular, que no sale directamente de ahí. Entonces, aparentemente es simplemente más sencillo. Esto es verdadero, como está unido por una O, es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero. Si P es verdadero, pues no hay ningún problema. Entonces eso coincide con P. Pero si P no fuese verdadero, o sea, si P es falso, entonces requiero que lo que está aquí sea verdadero. Pero para que esto sea verdadero, como tengo un P y Q, es verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces requeriría que tanto P como Q fuesen verdaderos. Pero como ya estoy viendo que P no es verdadero, sino que P es falso, entonces esto nunca va a ser verdadero, o sea que esto me queda falso, entonces esto va a ser verdadero cuando P sea verdadero y va a ser falso cuando P sea falso. Bueno, no sé si me entienden eso. Si no me entienden, por favor me preguntan y trato de volverlo a explicar, porque puede ser un poco enredado al comienzo. Algo similar con este de acá. Están unidos por una I. Entonces es verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces si P es verdadero, necesito que P o Q sea verdadero. Como P ya es verdadero, entonces Q tendría que ser verdadero. Entonces me haría verdadero cuando P es verdadero. Si Q fuese falso, no importa porque esto igual sigue siendo verdadero, porque si P es verdadero y Q es falso, esto es verdadero. O sea, independiente del valor de Q, esto siempre se va a cumplir. Si P es falso, entonces no importa cómo sea esto, la I va a ser falso. O sea, si P es falso, puede que P o Q sea verdadero, porque P es falso y Q puede ser verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, esto me haría verdadero. Pero P verdadero, digo falso y verdadero, sigue siendo falso, o sea que es vuelve a P. Entonces no importa el valor. A ver, dice María Paula, ¿podría por favor dar un ejemplo en el que se use el lenguaje cotidiano? A ver, lo pongo por acá. Un ejemplo en el que se use el lenguaje cotidiano y se vea la ley de absorción. Ah, bueno, lo podemos inventar, claro que sí. Voy a copiar el 11 y ya intentamos hacer un ejemplo con un lenguaje cotidiano para que veamos a ver si lo encontraremos bien. Entonces, también copio el 11 que es el que me queda faltando y ya miramos. Entonces, el 11 es la negación de T y C. Esta sí es más bien fácil de entender. Negación de tautología y contradicción. Entonces, si negamos la tautología, o sea, si niego algo que siempre es verdadero, me da algo que siempre es falso, o sea, me da una contradicción. Y si niego una contradicción, es decir, niego algo que siempre es falso, me da algo que es verdadero, que es una tautología. Listo. Entonces me decían por acá en el chat, me lo decía María Paula, que si hacemos un ejemplo con lenguaje cotidiano para que seamos la ley de absorción. Sí, podemos intentar hacerlo, claro que sí. Seguramente eso nos podría orientar un poco. Bueno, no lo tengo hecho, así que voy a inventar. A ver si no me queda demasiado absurdo lo que haga. A ver si de pronto... Bueno, pensaba hacer un ejemplo de los que teníamos antes. Sí, a ver si de pronto con este sale. Si quieren no copian todavía hasta que vamos a ver si lo que pongamos acá tiene un poco de sentido. Voy a usar un ejemplo de la clase pasada que dice, Juan estudia
en la UNAL y acá era Juan es universitario. Voy a ver si con ese sale algo que quede bien o si no, entonces lo cambiamos, lo vamos ajustando. Entonces quedaría P o, bueno, vamos a hacerlo por pedacitos más bien. Vamos a hacer, sí, hagamos ese. P o Q primero. P o Q daría Juan estudia en la UNAL o es universitario. Ese es P o Q. Y quedaría P y P o Q. Entonces, ¿qué es P y P o Q? Sería Juan estudia en la UNAL, porque eso es P. Ahora, y le pongo el P o Q. El P o Q está arriba. Entonces, Juan estudia en la UNAL y repetimos, Juan estudia en la UNAL o es universitario. Entonces, esto que significa, vamos a leerlo nuevamente. Juan estudia en la UNAL, ya estamos afirmando que estudia en la universidad. Y además, Juan estudia en la universidad, en la UNAL, perdón, o es universitario. Pero como ya sabemos por la primera frase que Juan estudia en la UNAL, entonces en esa, ahí yo le pongo, yo señalo. Entonces, por la primera frase, sabemos que Juan estudia en la universidad. Y Juan estudia en la universidad o es universitario. Pero como ya sabemos que estudia en la universidad, en la UNAL, entonces de esta O me queda solamente que estudia en la Universidad Nacional. Es decir, que esto básicamente es lo mismo que decir que Juan estudia en la UNAL. El resto de la frase es innecesario, porque ya sé que la primera parte es cierta. Juan estudia en la Universidad Nacional. ¿Está claro eso así un poco más o no? Nuevamente, si no me entienden algo, pregunten, no se queden con la duda. Algunas veces hacer esto, que es llevarlo a frases del lenguaje cotidiano, puede servir para entender mejor las cosas. Con gusto, María Paula. Listo, ese es el primer. Profe, disculpe una preguntita. Pero esto tranquilamente se podría hacer en una tabla de verdad, ¿cierto? Claro que sí, exactamente. Se puede hacer una tabla de verdad para mirar la equivalencia. Eso lo que hice es realmente la manera más matemática de mostrarlos. Yo quiero mirar que ambas cosas son equivalentes. Me refiero a que esto es equivalente a esto. Entonces simplemente hago una tabla de verdad para P, O, P y Q y miro que es la misma tabla de verdad del P, la misma columna del P. Exactamente, así se puede probar también. Es la manera matemática de mostrar una equivalencia. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Listo. Bueno, otro ejemplo que es importante que lo hagamos es el siguiente. Como les decía hace un rato, estas equivalencias lógicas me sirven para no simplificar enunciados compuestos, llevarlos a enunciados mucho más simples y entonces trabajar con expresiones más cortas. Por ejemplo, supongamos que tenemos el enunciado P y negación de no P o Q. Aquí cierro este. Voy a poner estos dos, así. A ver si alcanza a entender. O
P y Q. Tengo esta expresión larga y yo quisiera hacer una tabla de verdad de eso o formar ejemplos, lo que ustedes quieran. Entonces, muchas veces, antes de uno empezar a trabajar con la expresión que le están dando, uno puede mirar si de pronto la puede simplificar. ¿Cómo se da uno cuenta que la puede simplificar? Simplemente viendo que la estructura de esa proposición lógica compuesta tiene algunos de los casos que se vio en el teorema anterior. Por ejemplo, esa negación de acá, con esta negación de acá, aunque está pues dentro de un paréntesis, uno dice, no, aquí hay como una especie de doble negación. Entonces vamos a mirar qué pasa con esa doble negación. Incluso ya que no se da uno cuenta, esta negación está negando, valga la redundancia, este paréntesis. Y en ese paréntesis hay una O. O sea, aquí yo debería aplicar una ley de Morgan. ¿Qué más mira uno ahí que pueda simplificar? Que yo tengo una proposición, tengo una I y acabo de tener dos proposiciones. Entonces aquí vamos a mirar, bien sea una propiedad distributiva o una propiedad, se me fue el nombre, aquí la tengo, o una propiedad de absorción. En el caso que tengamos tres proposiciones diferentes o dos diferentes, en este caso serían dos diferentes. Entonces se da uno cuenta, viendo la estructura, que sí tiene algunas cosas de las equivalencias lógicas, entonces uno las podría simplificar. Entonces vamos a simplificar esto. Primero, pues voy a dejar ese P que está ahí, voy a poner el I, y vamos a hacer lo que está en el siguiente paréntesis. Recuerden, también lo vimos en la clase pasada, cuando tenemos negaciones, las negaciones son las primeras con las que uno opera. Entonces, primero voy a mirar qué pasa con esta negación. Entonces, eso es una negación de una O. Una negación de una O. Entonces, ya aplicamos las leyes de Morgan. Entonces, la negación de una O es, por definición, la negación de las I. Entonces, no P, y no Q. Bueno, aquí puse varios paréntesis que son necesarios y que además ayudan para uno confundirse. Entonces, si no me entienden algo, me dicen por favor. Hagamos el no P o Q. La negación de una O es la negación de las I. Eso se llama la ley de Morgan. Por aquí está. La negación de una O es el I de las negaciones. Entonces, la negación de una O es el I de las negaciones. Entonces, la negación de no P, y la negación de Q, que es esto. Entonces, vamos a poner por acá. Esto es, bueno, para no poner todos los nombres, esta es ley de, entonces por 9. Por 9 que corresponde a las leyes de Morgan. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nos damos cuenta que aquí nos quedó una negación de una negación, el no P. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de la doble negación. Por cierto, tenga mucho cuidado no aplicarlo desde el comienzo, porque si aquí esa negación corresponde a todo este paréntesis. En cambio acá, esa negación corresponde solamente a esto. Entonces sí lo estamos viendo como una doble negación. Entonces sería PI, paréntesis, no P, que es P, y no Q. O, P y Q. Entonces ahí aplicamos la doble negación. Y la doble negación era la que se llamaba la proposición 6. Bueno, ahora, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Díganme ustedes, por favor. De pronto agrupar Profe P y P. distributiva. Bueno, por ahí dicen distributiva. ¿Qué otra cosa me dijeron? Perdón. Agrupar P y P. Agrupar P y P. Listo, también. Y bueno, entonces, miremos las dos opciones que me dijeron. Propiedad distributiva o agrupar P y P. La propiedad distributiva
en realidad aquí no es exactamente la misma propiedad distributiva que vimos aquí arriba. A ver, yo lo subo, aquí está. Porque acá la propiedad distributiva es tener una proposición y tener acá una i y una o tener acá una o, una i. A tener distintos símbolos. En el que nos quedó por acá, tenemos una i y una i. O sea, en realidad ahí no es exactamente propiedad distributiva. Si tenemos el mismo símbolo, en este caso la i, es más parecido a la propiedad asociativa, esta propiedad asociativa, que es la que me pone el mismo símbolo y me dice que yo puedo agruparlo como quiera. Entonces, es más por lo que me dijeron en la otra opción, que es agrupar P y P. Entonces, como tenemos el mismo símbolo, yo puedo ponerlo como quiera. Entonces, podría poner P y P entre paréntesis y el no Q por fuera. Le pongo a este paréntesis el exterior o P y Q. Entonces, acá es por la propiedad asociativa, que será la 2. Listo. El P y P también estaba dentro de las propiedades. Eso era la propiedad de idempotencia, que es la 7. Por 7, si hacemos P y P, eso me da P. O sea que eso se traduce en P y no Q o P y Q. Eso es la propiedad 7, la de idempotencia. ¿Listo? Estamos en P y no Q o P y Q. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Para seguir simplificando. De pronto, profe, podríamos distribuir y después agrupar. Distribuir y después agrupar. Sí, en realidad se puede hacer varias cosas. Yo podría pensar en esto como una sola proposición. Como ese P y no Q, como una proposición cualquiera. Llámela R, lo que sea. Entonces pensar como en un R o P y Q. Perdón. Tenemos R o P y Q. Yo lo podría escribir, decir que eso es R o P y R o Q. Lo podría hacer así, perfectamente. O al contrario, pues pensar este como una proposición P y Q, como una R, y tener R o P y menos Q y distribuirla. Entonces sí, es cierto, son varias maneras de verlo. Inclusive hay una que es un poco más corta, que también es una propiedad distributiva, pero es viéndola al revés. A ver, les digo a qué me refiero, antes de escribirlo allá. Aquí. La ley distributiva, cuando la escribí, la que es ahí con 3, lo leí. PI, QOR es PIQ o PIR. Y PO, QIR es POQ y POR. Pero en realidad, no es que se tenga que leer solamente en esta dirección, de izquierda a derecha. Yo también podría leerlas de derecha a izquierda. Si yo tengo dos paréntesis, mirámoslo acá. Si yo tengo dos paréntesis en los que hay una proposición común, P, y P en este caso, el mismo símbolo dentro del paréntesis, I e I, y un símbolo diferente por fuera, entonces estos dos paréntesis yo podría simplificarlos poniendo la proposición común, el símbolo que une las que están en los paréntesis, y después poner las otras dos proposiciones con el símbolo que está aquí por fuera. Ahí dije mucha cosa, pero es para tratar de ponerlo en un lenguaje simple. Pero espero que me entiendan eso. Si tengo dos paréntesis con una misma proposición, entonces se puede simplificar con la proposición común por fuera. Acá este símbolo es el que está dentro del paréntesis y aquí las otras dos proposiciones unidas por el símbolo que está por fuera del paréntesis. Si eso me lo entendieron, entonces miramos acá. Tengo dos paréntesis. Y en cada paréntesis tenemos una proposición que es común, que es la P. Eso me dice, bueno, por la propiedad distributiva, esto es igual. Así pongo
la proposición común afuera, el símbolo dentro del paréntesis y después un paréntesis y las otras dos proposiciones unidas por el símbolo de afuera. Entonces las otras dos son no Q o Q. Entonces esta es por la distributiva que es 3, pero vista como al revés. ¿Está claro esto? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, ahí ya podemos como simplificar un poco porque tenemos no Q o Q. Ese no Q o Q es una ley de negación, esa es la 5. Por 5, que es la ley de negación, tendríamos P y no Q o Q, que es una tautología. Y ya acabamos. Porque ¿qué es P y tautología? P y tautología, yo la busco donde la tenemos en la tabla, es una ley de identidad, la 4. Por ley de identidad, proposición y tautología me da proposición. En conclusión, toda esa chorrera del comienzo de símbolos y cosas que tenemos por acá se traduce solamente con P. Entonces, todo eso es equivalente con P. Entonces, vea que simplemente utilizando las equivalencias lógicas pudimos llegar a una expresión mucho más fácil. Hay muchas maneras de hacerlo, no es solamente esta que yo hice. Ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras. A ver, miremos, a ver, inclusive desde el comienzo, ustedes pudieron hacer algo que, como lo que yo hice en este paso, cuando les dije por la propiedad distributiva, el tercero. Por la propiedad distributiva, para pasar de esta línea a esta línea, que les dije, tenemos una O que me está uniendo, dos paréntesis en los que hay una proposición común, que es la P. Entonces pongo la común, pongo el símbolo dentro de los paréntesis y aquí ponemos el resto de proposiciones unidas por el de afuera. Vean que esto también ocurre desde el comienzo. Yo puedo decir, tengo dos paréntesis, este grande y este de acá, tengo una O y me está uniendo proposiciones en las que hay una común, que es esta P. Entonces yo podría decir, eso es igual, no lo voy a escribir. Bueno, escribo por acá para que no me quede en el aire, pero ya lo voy a borrar. Yo podría decir, esas, de una vez, eso es equivalente a, entonces, tengo la proposición común que es P, el símbolo que los une, que es la I, un primer paréntesis grande acá y sería las proposiciones que me quedan, que sería el no P o Q, y después la O, Q. También sería posible. Y ya después empezar a operar lo que está aquí adentro, es decir, poner un segundito. Poner esto como P y hacerlo de adentro, que ya dijimos cómo se hacía, que era con la ley de De Morgan, que esto es no P. Y no Q. Unidos por una Q. Bueno, y seguir, no lo voy a hacer. Pero va a ser muy similar. Es simplemente distintas maneras de hacer las cosas. Lo importante es que lleguen al final al mismo resultado. Para que lo practiquen, el tercero va a ser como, bueno, no tercero, pónganlo acá como ejercicio más bien. Para que ustedes practiquen. Ustedes pueden mostrar que no P o no Q o no P y no Q es lógicamente equivalente a tener no P. Bueno, ahí ya les dije realmente cuál es la respuesta. Yo les dije que esto, al simplificarlo, va a ser igual a no P. Pero por un momento piensen, a ver si cambio aquí de color. Por un momento piensen que yo no les estoy dando esto, sino que ustedes tienen la expresión no P o no Q
o no P y no Q, y quieren simplificarla usando equivalencias lógicas. Entonces, eso es lo que les pido que ustedes hagan, que traten simplemente de simplificar esta expresión y miren a qué deben llegar. Y van a mostrar que coincide con no P. Si yo se los pongo tal como se los puse aquí inicialmente, decir que esto es equivalente a esto, entonces ustedes tendrían otra alternativa para hacerlo, porque por la definición de equivalencia, dos expresiones, esta larga de acá es equivalente a esta, si sus tablas de verdad coinciden. Entonces ustedes simplemente tendrían que hacer la tabla de verdad de este lado y hacia la tabla de verdad del no P. Y si coinciden, entonces ya es una equivalencia. Pero aquí lo que les pido, y bueno, voy a ponerlo de manera explícita, les muestre eso usando equivalencias lógicas. Bueno, sigamos. Esta es una definición, lo que va a hacer por acá, que voy a necesitarla un poco más adelante, entonces voy a ponerla por aquí de una vez. Y es lo siguiente, si ustedes se dan cuenta en la tablita que hicimos hace un segundo, la tabla larga, en la que están las equivalencias lógicas, vean que los operadores que estamos usando siempre son el i y el o. Bueno, aparte de la negación, pero siempre son el i y el o. Entonces se podría preguntar, ¿será que es que no hay equivalencias lógicas para el condicional y bicondicional? La respuesta es sí. Ahorita voy a escribir algunos de ellos. Lo que pasa es que, como ustedes saben, en el texto guía, el texto de Susan Epp, ella siempre trata todo lo que tiene que ver con conjunción y disyunción, y después trata lo que tiene que ver con condicional y bicondicional. Por eso las tiene como separadas. Entonces, por eso aquí voy a poner una definición que tiene que ver con el condicional, básicamente, sí, con el condicional, y después pongo una notica de algunas equivalencias lógicas con estas expresiones. Bueno, entonces, esta es la definición. En una proposición condicional, es decir, si P entonces Q o P implica Q, diremos que P es la hipótesis o antecedente y Q la conclusión o consecuente. Eso ya lo había mencionado antes con palabras, aquí lo estoy escribiendo. La conclusión o consecuente. Entonces, dada la proposición condicional P implica Q, vamos a definir varias cositas. Lo primero, Q implica P, que es como la contraria, se llama recíproco o converso. Es cambiarle el orden a la flechita, que sabemos que eso no se puede hacer. Entonces, pues se llama converso o recíproco. Lo otro es poner no Q, implica no P, creo que esa ya la había mencionado que sí es válida, que se conoce como su contrarrecíproco o contrapositivo. Y uno más, no P implica no Q, que se conoce
como su inverso o contrario o negación. Listo, son simplemente una definición que vamos a usar más adelante. Voy a mirar si de pronto alcanzo hoy, o si no, en la clase entrante. Es dada una implicación, si yo la volteo o le hago esto, lo que yo quiera, o sea, voy a obtener expresiones que están relacionadas con la original. Entonces, si yo simplemente le cambio el orden, esa se conoce como su recíproco o contrarrecíproco. Si le cambio el orden, pero aparte de eso la niego, se llama contrarrecíproco o contrapositivo. Y si lo que hago es negarla sin cambiarle el orden, o sea, no P implica no Q, se conoce como su inverso o su contrario o su negación. Lo que uno quisiera saber es si estas tres relaciones que acabo de poner tienen, bueno, perdón, si estas tres proposiciones que acabo de poner tienen alguna relación con la original. Y la respuesta es no, siempre es cierto. Aquí como una nota, lo que es cierto es que P y Q es equivalente, eso ya lo había puesto antes, aquí lo voy a repetir, es equivalente a no Q implica no P. Entonces, el condicional original es equivalente a su contrarrecíproco o contrapositivo, pero no pasa con los demás. Es demás. Es decir, no es cierto para su recíproco o para su negación, solamente para el contrarrecíproco. Y de una vez, como ejercicios, algunas implicaciones lógicas que son P o Q implica R, es decir, si P o Q implica R, esto es equivalente a tener P implica R y Q implica R. Eso que acabo de escribir ahí es como la propiedad, no me fue el nombre, distributiva la llamamos, sí, como la propiedad distributiva, como tenemos es una O y un condicional. Entonces, muy similar a lo que hicimos ahorita. Si tenemos una O y un condicional o una implicación, entonces sería P o R o Q o R, la que está ahí. Y a ver cuál más tenemos. Segundo, P implica Q es equivalente a no P o Q. Entonces estoy cambiando un condicional por una O. Y tercero, P. Bueno, este ya es con un sí, solo sí. Sí, solo sí Q es equivalente a P implica Q y Q implica P. Esto en realidad es un poco más la definición del bicondicional, que uno lo puede tomar en cualquier dirección. Entonces, esos tres son ejercicios. La idea es que ustedes los demuestren y para eso simplemente hacen una tabla de verdad y muestran que sí se obtiene la equivalencia lógica, es decir, que las tablas de verdad son las mismas. Bueno, entonces continuemos con la parte 3 de esta primera sección, que es lo que realmente debería haber sido la clase de hoy. Voy un poco atrasado con respecto a lo que quisiera. Bueno, van a ser las 7, o sea, voy casi una hora atrasado con respecto a lo que yo quisiera, pero no importa. Seguramente más adelante lo vamos a recuperar. Entonces, la tercera parte de esta primera sección es lo que se conoce como argumentos válidos y no válidos.
vamos a explicar a qué se refiere esa parte. Ahí yo miro por acá si puedo simplificar algo. No, vamos a hacerlo completico. Es argumentos válidos y no válidos. Una forma de argumento se llama válida sí y solo sí. Una vez que se sustituyen los enunciados que hacen todas las premisas verdaderas, la conclusión también es verdadera. Repito lo que dice ahí. Una forma de argumento se llama válida, sí, solo sí. Una vez que se sustituyen los enunciados que hacen todas las premisas verdaderas, la conclusión también es verdadera. En otras palabras, un argumento es una unión de enunciados por medio de conectivos lógicos. Digamos que la primera parte de los enunciados se llaman las premisas y la última parte es la conclusión. Eso lo hemos definido ya hace un par de clases. Lo que dice que un argumento es válido es que, más implica lo que está ahí, es que si las premisas son válidas o son verdaderas, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. Vean que eso pasaba, por ejemplo, con el caso del condicional, que decíamos que el condicional era falso cuando la condición era verdadera, pero la conclusión era falsa. Porque si yo parto de una condición que es verdadera, yo no puedo obtener una conclusión que sea falsa. Bueno, eso es para el caso del condicional. Acá es para el caso general de cualquier argumento. Si yo parto de premisas verdaderas, entonces yo debería obtener una conclusión verdadera. Si eso es así, entonces es un argumento válido, un argumento lógico. Si no, sería un argumento no válido. Bueno, el símbolo de estos tres punticos, no sé si lo conocen, lo han visto antes, los tres punticos. ¿Saben qué significan? En conclusión. Tiene varios significados. Sí, puede ser en Por lo conclusión, tanto, por tanto, exactamente. ¿Sí? Cualquiera de esos que me dijeron es posible. Aquí me pregunta María Paula, ¿un argumento es un enunciado? En realidad un argumento puede ser una cadena de enunciados, no solamente un enunciado, es una cadena de enunciados. Sí, entonces ese símbolo que se lee por tanto o por lo tanto, cualquiera, vamos a ponerlo por tanto. En realidad cualquiera que me dicen es cierto. También inclusive se puede decir, aunque a mí no me gusta mucho, la palabra implica. Esa es la que usa el texto de Bloch. Bueno, el texto de Bloch, bueno, lo puse. Bueno, vamos a ponerlo por acá. En el texto de Bloch se pone, en vez de los tres puntos, se pone esa flechita. Que yo les había mencionado antes, que en realidad uno en matemáticas pone la flecha así o con doble raya de manera indiferente. En el texto de Bloch no lo hacen de manera indiferente. En el texto de Bloch le dan un significado a esta flechita así y a esta otra flechita así. Esta es el condicional y esta la implicación. Lo mismo en esas dobles flechitas. Este es el sí, solo sí, y este de acá sería la equivalencia. Es decir, en el texto de Bloch, esta doble flechita es la que nosotros estamos llamando las tres rayas. Y esta flecha con doble raya es la que yo estoy llamando los tres punticos, el por lo tanto.
Tengan en cuenta eso para que cuando lean de un libro o de otro, sepan identificar los símbolos que están usando. Bueno, entonces el símbolo de los 3 punticos, que yo lo uso bastante, se lee por tanto o por lo tanto, y se coloca generalmente antes de la conclusión. En realidad lo que estoy haciendo acá es que voy a mirar cómo construir argumentos. Los argumentos es una cadena de premisas que dan origen a una conclusión. Las premisas son enunciados, bien sea enunciados lógicos simples o enunciados lógicos compuestos. Y la conclusión, pues, es lo que tenga que ser. Pero esa conclusión, entonces, se distingue porque antes de ella vamos a poner los 3 punticos. Ya lo pongo en un momentico. ¿Qué más ponemos? Ah, bueno, lo que dije ahorita, pues voy a decirlo aquí nuevamente para que les queden sus notas. Es imposible tener un argumento válido con premisas verdaderas y una falsa conclusión. Tal como ocurría con el caso del condicional. Ya lo repetí ahorita. Bueno, voy a borrar esto de aquí abajo, era simplemente como para mostrarles la diferencia. Bueno, aquí en el chat Valeria está preguntando por el grupo de WhatsApp. Andrés Felipe y otros le dicen que tienen la misma pregunta. Ayer alguien me envió un correo, no recuerdo quién fue, también preguntando por el grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp no los manejo yo. Ustedes los pueden crear pues a su gusto. Entonces, creo que ya alguien lo había creado, lo puede compartir. Yo no tengo problema con los grupos de WhatsApp, siempre y cuando lo usen para que compartan información, para que estudien, para que hagan preguntas y alguno se la pueda responder. Lo que sí no quiero con los grupos de WhatsApp es que lo usen para resolver los parciales o los quizzes en grupo. Eso sí, les pido con eso mucho cuidado, la verdad. Bueno, entonces es imposible tener un argumento válido con premisas verdaderas y una falsa conclusión, no condición, una falsa conclusión. Ahora, para establecer la validez de un argumento, bueno, voy a poner acá entre paréntesis algo porque no lo dije, me hizo una pregunta en estos días que me hizo caer en cuenta que de pronto debía mencionarlo. Entonces, para establecer la validez de un argumento o forma de argumento, lo pongo acá por lo siguiente. Si uno mira el texto de Susan Epp, ella distingue entre argumento y forma de argumento. Argumento como algo que puede ser un enunciado simple y forma de argumento para una cadena de argumentos. Para mí, en realidad, ambos son argumentos, bien sea simple o sea una cadena, o sea compuesto. Entonces yo no hago diferencia entre lo que son las dos cosas. Lo mismo pasa para el texto de Bloch. El texto de Bloch simplemente habla de argumento, no de forma de argumento. Entonces, como para no complicar mucho el lenguaje y no enredar aquí las cosas en la clase, yo adopté también lo que está en el texto de Bloch y es hablar simplemente de argumento, sin importar que sea simple, compuesto o lo que sea. Entonces, para establecer la validez de un argumento o forma de argumento, si lo quieren hablar en el texto de Susan Epp, hacemos lo siguiente. Entonces, ¿cómo saber si un argumento o forma de argumento o argumento compuesto o cadena de argumento, lo que sea,
es válido. Entonces, hacemos los siguientes pasos. Primero, identifique las premisas y la conclusión. Eso generalmente va a ser fácil, teniendo en cuenta lo que escribimos arriba, y es que el símbolo este de los 3 punticos se pone siempre delante de la conclusión. Entonces, identificando dónde están los 3 punticos, voy a saber lo que esté antes de esos 3 punticos son las premisas, lo que está después va a ser la conclusión. Ahorita lo vamos a hacer con ejemplo. Segundo, construya una tabla de verdad de todas las premisas y la conclusión. Entonces, construya una tabla de verdad de todas las premisas y la conclusión. Tercero, un renglón de la tabla de verdad en el que todas las premisas son verdaderas se llama un renglón crítico. Se llama o se denomina un renglón crítico. ¿Y qué pasa con esto? Que si hay un renglón crítico en el que la conclusión es falsa, el argumento es no válido. Porque dijimos, un argumento es válido cuando las premisas verdaderas llevan a una conclusión verdadera. Entonces, si hay un renglón crítico, o sea, de que las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa, entonces el argumento no es válido. De lo contrario, el argumento es válido. Porque un argumento siempre va a ser válido o no válido, o sea, verdadero o falso, pero no puede ocurrir que sean las dos. Por ejemplo, te voy a escribir acá un ejemplo y vamos a mirar su validez. Voy a hacerlo primero con símbolos, aunque también se podría hacer con palabras. Y bueno, con palabras creo que no alcanzo a hacerlo en la clase de hoy, pero la clase entrante sí lo hacemos con palabras. Bueno, aunque de pronto alcanzo hoy, vamos a ver si nos rinde el tiempo. Bueno, por cierto, les digo, son las 7:13 en este momentico. A las 7:30 voy a parar. Por favor, si no me doy cuenta, me mencionan. A las 7:30 paramos y hacemos ahí el quiz. María Paula me dice, la conclusión siempre va a ser una. A ver, siempre va a ser solo una conclusión. Generalmente es una conclusión. Lo que pasa es que la conclusión puede estar también formada por una cadena de proposiciones lógicas. O sea, la conclusión puede estar unida por una I, puede estar unida por una O. Entonces se puede ver como una sola conclusión o se puede ver como una cadena de proposiciones, que entonces a su vez podrían ser como si fuesen varias conclusiones. Porque las uno con una I, las uno con una O, yo podría ver cada una de manera independiente. Pero en realidad digamos que sí es única en cuanto a que es una sola cadena, un solo argumento,
pero él puede estar formado a su vez por otros argumentos. Bueno, ejemplo. Consideremos la forma de argumento. Aquí usé la palabra forma como lo hace Susan Epp, pero recuerden, para mí hace indiferente. Consideramos la forma de argumento dada por lo siguiente. Que vean que va a ser muy claro identificar premisas e integrar conclusión. Entonces eso, una forma de argumento. Un argumento está formado por premisas y conclusión. Las premisas son a su vez argumentos o son proposiciones lógicas. Entonces puede ser P implica Q o no R. Perdón, este no me quedó como un menos. P implica Q o no R. Ya lo voy a leer mejor. Q implica P y R. Por lo tanto, P implica R. Entonces, toda esta cadena, voy a ponerlo por acá o señalarlo, se llama un argumento o forma de argumento para ser más específico según el texto de Susan. ¿Y cómo se podría leer? Si P implica Q o no R y Q implica P y R, por lo tanto, P implica R. Entonces, todas estas líneas que están acá arriba, pues se ponen separadas, se llaman premisas. El P implica Q o no R y el Q implica P y R, son premisas. Tengo dos premisas, aquí tengo el por lo tanto, y entonces lo que está después, que es este P implica R, va a ser la conclusión. A ver, también lo voy a poner aquí como una observación. Bueno, voy a ponerlo en paréntesis más bien. Digamos que en el texto de Block, sería un poco diferente. Se escribiría algo así como si P implica Q y no R y Q implica P y R, tendríamos que P implica R. Entonces esta es la estructura que habría en el texto de Block, que es lo mismo. Entonces sería si P implica Q no R y si Q implica P y R, entonces, o acá, se tiene que P implica R. Pero bueno, yo lo voy a hacer como está arriba, que es como está en el texto de Susan Epp. Es un poco más largo de escribir, pero me parece que es un poco más organizado para poder distinguir cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Entonces, consideramos la forma de argumento dada por, veamos si eso no valida. ¿Qué es lo que dice el procedimiento para saber si un argumento o forma de argumento es o no válido? Dice, identifique las premisas e identifique la conclusión. Decimos dos premisas. La primera es P implica Q o no R y la segunda es Q implica P y R. Y la conclusión, que es P implica R. Ya las identificamos. Segundo, construya una tabla de verdad que muestre los valores de verdad de todas las premisas y la conclusión. Entonces sacamos eso. Una tabla de verdad en la que empezamos. Entonces tenemos tres
proposición de lógicas simples, P, Q y R. Como tenemos 3, entonces en la tabla de verdad habrían 2 a la 3, es decir, 8 filas. En la primera tenemos, en la P, ponemos verdadero 4 veces y falso 4 veces. Esto es algo que ustedes ya deben conocer, lo hemos dicho varias veces. Con el Q, entonces hacemos verdadero 2 veces, falso 2 veces, verdadero 2 veces, falso 2 veces. Y con el R los alternamos. Verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso. Listo. Vamos a construir la tabla de verdad para las premisas y para la conclusión. Entonces debemos hacer P implica Q1R, Q implica P y R y P implica R. Entonces para hacer eso necesitamos en particular cuánto vale el no R. Para hacer la primera implicación, entonces pongámosla, ese no R es fácil. Si tengo R, el no R simplemente es negar el R. Eso que me haría falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ya tengo el no R. Como tengo el no R, podría hacer todo, el Q o no R, el P y R y después la implicación. Recuerden que uno siempre que hace una tabla de verdad empieza a construir cada una de las componentes del argumento, los va uniendo con el orden que sabemos. Recordemos que el orden que sabemos es que el O y el I anteceden al condicional y bicondicional, y el no, la negación, antecede a todos los demás. Entonces las negaciones son primero, después son la disyunción y la conjunción, y después el condicional y el bicondicional. Entonces por eso empezamos acá con sacar el menos R. Ahora hagamos los que están con el O y con el I, o sea, hagamos el Q o no R, el P y R y después los demás. Entonces hagamos por aquí y el Q o no R. Y sigo haciéndose no como un menos. Bueno, va a ser un poco más pequeño porque creo que no me va a caber. Entonces Q o no R. Vamos a unir por una O la columna del Q y la columna del no R. De la columna del Q, que es esta, con la columna del no R, que es esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos del Q1R? El Q1R es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero y falso en el caso contrario. Entonces, la primera cosa, entonces Q es verdadero, no R es falso, entonces el O es verdadero. Aquí ambos son verdaderos, me da verdadero, falso y falso me da falso o falso me da falso, falso o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, verdadero o verdadero es verdadero, falso o falso es falso y falso o verdadero es verdadero. Eso es lo que vamos a escribir. Te lo pongo por acá. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero. Entonces yo hice la tabla de verdad para el Q o no R. Hagamos ahora la tabla de verdad para el P y R. Con el I sabemos que es verdadero cuando ambos son verdaderos o si no es falso. Entonces P y R sería verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Verdadero y verdadero da verdadero. Verdadero y falso da falso. Falso y verdadero da falso. Falso y falso da falso. Falso y verdadero da falso. Y falso da falso. Si me equivoco con algo o si voy muy rápido, me dice. Entonces ya construí los del lado derecho. Ahora hagamos lo que queremos, que son las premisas y la conclusión. Entonces vamos a hacer P implica Q1R. Vamos a hacer Q implica P y R y la conclusión que es P
implica R. Las 7:24, creo que alcanzo a terminar este ejercicio. Entonces, bueno, muchachos, hagamos este. P implica Q1R. Por eso fue que hicimos primero el Q1R, que es este, para poderlo unir con una implicación, con un condicional. Entonces, P, si P, entonces Q1R. Aquí vamos a hacer realmente es el entonces. Pues ya hice este, tengo antes el entonces, el condicional. Y el condicional es verdadero siempre, excepto cuando lo que esté aquí sea verdadero y lo que está acá sea falso. O sea, este entonces es falso cuando P sea verdadero y cuando Q1R sea falso. Entonces miremos. P verdadero es estas primeras 4 columnas, digo filas. Q1R. Q1R está por acá. Entonces vean que la única que es combinación verdadero o falso es la tercera fila. P verdadero, Q1R falso. Entonces aquí esa implicación me daría falsa, en el resto es verdadero. Entonces esto haría verdadero, verdadero. Este es el falso y en el resto es verdadero. Lo repito, si no me entienden, por favor me dicen. Esto es importante. Entonces ahí ya puse la tabla de verdad del P implica o del si P, entonces Q o no R. Ahora hagamos la del Q implica P y R. Entonces ya tengo el P y R que está por acá, que es esta columna. Y tengo el Q. Entonces esta es falsa cuando Q sea verdadera y P y R sea falsa. Entonces aquí tengo la columna del Q. Q verdadera, P y R verdadero, me da verdadero. Q verdadero, P y R falso, me da falso. Acá Q es falso, no importa cuánto valga P y R, me da verdadero. Aquí, Q verdadero, P y R falso me da falso. Q verdadero, P y R falso me da falso. Falso con falso me da verdadero. O falso con falso me da verdadero. En conclusión, eso me daría. Ya lo voy a repetir un poquitico más despacio si no me entendieron bien. Sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. A ver si de pronto no lo cogieron, hagámoslo nuevamente. Q implica P y R. Entonces me paro en Q y voy a P y R. Q es verdadero, P y R es verdadero, el entonces es verdadero. Segunda fila. Q verdadero, P y R falso. Entonces el condicional es falso, porque si la condición es verdadera y la conclusión es falsa, entonces el condicional es falso. Tercera, Q falso y P y R verdadero me da verdadero, limo con el que sigue, y acá Q verdadero, P y R falso me da falso, Q verdadero, P y R falso me da falso, bueno, verdadero, verdadero. Ya tengo las dos premisas, ahora la conclusión. P implica R, esa es sencillita, es mirar la columna del P y la columna del R, y lo mismo, sabemos que el P y R, el P implica R, solamente es falso cuando P es verdadero y el R sea falso. Entonces miramos acá los verdaderos del P. Aquí está P verdadero y R falso, entonces la segunda componente es falsa. Aquí está P verdadero y R falso, entonces en la cuarta componente también es falsa, el resto es verdadero. Entonces la segunda y la cuarta son falsas. La segunda y la cuarta son falsas, perdón, son falsas, le puse verdadero. La segunda y la cuarta son falsas, el resto es verdadero. ¿Sacaban bien? Sí, profe, perfecto. Listo. Ya lo que sigue es la conclusión. Entonces ya dijimos, identificar premisas, identificar conclusión. Construir una tabla de verdad que muestre los valores de verdad de todas las premisas y la conclusión. Lo acabamos de hacer. La tercera parte, que es la última, dice, un renglón de la tabla en el que todas las premisas son verdaderas, se llama un renglón crítico.
vamos a identificar los renglones críticos. Entonces, bueno, pero antes de eso pongamos por aquí, pues, aunque ustedes lo saben, pero pongámoslo. Saben que estas dos son las premisas, ya lo hemos dicho. Y esta de acá es la conclusión. Te dice, identifique un renglón en el que los renglones en los que las premisas son verdaderas. Vea, el primer renglón cumple eso. Ambas premisas verdaderas. ¿Cuál más? El cuarto renglón también cumple. Ambas son verdaderas y los dos últimos. Entonces, esos renglones que acabé ahí como de resaltar son los renglones críticos. Entonces después dice, una vez encuentre los renglones críticos, vaya y mire qué pasa con la conclusión. En ese renglón crítico, la conclusión es verdadera, como debe ser. Premisas verdaderas deben dar origen a conclusiones verdaderas, o sea, ahí no habría problema. En el cuarto renglón crítico, tengo que la conclusión es falsa. Esto ya es un problema, ya me vuelvo a ese. En el séptimo y octavo renglón son verdaderas. Entonces lo que pasa en este renglón es lo importante. Valeria, ¿vas a decir algo? Profe, usted dijo que a las 7:30 le dijéramos, ya son las 7:31. Sí, muchas gracias. Usted ya va a acabar. Gracias. Entonces, ahí donde puse ese asterisco rojo, este es el problema, porque tengo premisas verdaderas y una conclusión falsa. Entonces, para terminar acá, simplemente, digamos, la tabla muestra en su cuarta fila que hay casos con premisas verdaderas y una conclusión falsa. Por lo tanto, la forma de argumento es no válida. O el argumento, pues. Entonces, eso no sería posible y sería falso. Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy para que puedan hacer el quiz. Entonces, por favor, todos vayan y abran la página del curso en Moodle. Ustedes creo que ya saben dónde queda, o eso espero que sí. Y ahí van a encontrar el quiz. El quiz se debió haber abierto hace 2 minutos porque lo puse que sería a las 3:30, a las 7:30. Pero importa, el quiz dura 15 minutos desde el momento en el que lo abran. Si van al Moodle y lo abren ya, van a tener igual los 15 minutos. O sea, esos 2 minutos que me pasé de más, no se le descuentan del tiempo del quiz. Entonces, por favor, vayan todos, abran el quiz. Si les pasa algo malo, o sea, si no les abre, me dicen y aquí lo resolvemos. Pero vayan todos, por favor, al Moodle ya.